Bueno, esta exposición surge dentro del proyecto más genérico de la Cátedra Universitaria San Pablo CEU Segarra para la historia de la empresa. Se trataba de dar a conocer toda su trayectoria empresarial, familiar también, y entre otras actividades pues se ha organizado esta exposición sobre el calzado militar y esta vinculación que tienen durante aproximadamente 100 años la familia con los ejércitos españoles. Se puede decir que empieza en 1882, que es cuando el primero de los Segarra, que en realidad es prácticamente un artesano de las alpargatas en el Val d'Usó, un pueblo de la provincia de Castellón, comienza a proveer al ejército de este calzado, que era el que se usaba a finales del siglo XIX y principios del XX entre las tropas españolas. Yo he tratado de combinar esos dos aspectos, el de la historia de la familia y la historia de la vinculación de la marca Segarra con el ejército. Es muy sencillo de entender porque va evolucionando tanto la familia como la empresa, hasta convertirse en una de las empresas más fuertes del empresariado español en la mitad del siglo XX. Tras la guerra, los Segarra introducen el calzado de cuero, se hacen famosísimas sus botas de 3 hebillas, que son las que todo el mundo vincula o relaciona con el servicio militar obligatorio, y luego pues también se introducen materiales como el caucho y las telas, etc. Pero la cosa empieza, y parece mentira, con las alpargatas. El primer objeto que mostramos precisamente en portada, que es este que tenemos aquí, que es un baúl muestrario con el que estos primeros empresarios hacían su oferta a las subastas que cada cierto tiempo hacía el ejército para comprar el calzado. Como veis, pues, productor nacional, calzado Segarra, Val d'Usó es la procedencia, proveedor del ejército, y con el paso del tiempo la empresa ganó tal potencia, tal capacidad, que se introdujo en el mercado civil, podemos llamarlo así, con calzado para mujeres, para niños, para campesinos, para hombres, y hay una pequeña muestra también de esto en la exposición. Igualmente hizo correajes, hizo guantes, en fin, mucha producción de cuero. El gran aporte a mi entender, de la empresa fue esa labor de protección, de generación de riqueza en la comarca en la que se insertaba, que era el Val d'Usó en Castellón. Y bueno, pues se llegaron a crear hasta 3 poblados para los trabajadores de la empresa, que llegaron a ser casi 5.000 en algún momento determinado. Se crearon escuelas de aprendices para fomentar el estudio, el aprendizaje de un oficio. Se hicieron, en fin, se curtían las pieles, había casi una autosuficiencia en la producción, y se destinaban las aguas restantes a abonos. En fin, se hizo toda una labor de enriquecimiento, en cierta medida, de la región. Por eso es destacable la labor de esta empresa. Nos lo comentará el señor Silvestre Segarra en una conferencia que va a dar en el instituto, y bueno, es un caso conocido como gran empresa en los años del desarrollismo del siglo XX, de mediados del siglo XX, con esa labor social que es tan diferente de como entendemos ahora las cosas. Hay que pensar que estábamos recién salidos de una guerra y que había que reconstruir de alguna manera el país. Yo siempre he dicho que este es un elemento de lo más modesto, pero absolutamente imprescindible para todos los ejércitos, de antes, de ayer y de hoy y de mañana. Y la prueba es cómo ha ido evolucionando y cómo va a seguir evolucionando. El uniforme también, el resto del equipo, por supuesto, el armamento, pero no olvidemos el modesto zapato, que es el que hace que el soldado pues, esté confortable dentro de lo poco confortable que debe ser ir a la guerra.